Hoy nos sumergimos en una de las obras maestras de la literatura universal, el Fausto de Goethe. Pero vamos a verla de una forma distinta, porque esta historia esconde mucho más de lo que parece, casi como un código filosófico secreto. A ver, durante siglos la historia de Fausto era bastante sencilla, ¿no? Un cuento con moraleja para advertir sobre los peligros de vender el alma. Pero de repente, en 1808, llega Johann Wolfgang von Goethe y ¡pum!, le da un giro de 180 grados al final, salvando a Fausto. Un cambio que para la época fue totalmente radical. Y claro, la pregunta del millón es, ¿por qué? ¿Por qué salvarlo? Esto ha tenido a generaciones de lectores y críticos dándole vueltas al asunto. Pero, ¿y si la respuesta siempre estuvo ahí, oculta dentro del propio texto? ¿Y si se tratara de un código filosófico esperando ser descifrado? Muy bien. Para entender esto tenemos que empezar por el principio. Vamos a armar este rompecabezas que Goethe nos dejó. Para realmente darnos una idea de lo revolucionario que fue el cambio de Goethe, primero tenemos que viajar al pasado, a la leyenda original, esa que dominó el folclore europeo por siglos. Fíjense, la primera versión escrita, que es de 1587, no se andaba con rodeos. Era básicamente una historia de advertencia muy moralizante. El mensaje era clarísimo: la magia es mala, la condena de Fausto es un castigo necesario y un ejemplo de lo que no se debe hacer. La historia funcionó como una pieza de propaganda muy poderosa. Pensemos en el contexto, una época de conflictos religiosos intensos, de caza de brujas, cualquier tipo de saber que estuviera fuera de la teología académica se veía con muchísima sospecha. Entonces, si Goethe decide rechazar toda esta moraleja, ¿qué es lo que pone en su lugar? Bueno, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. La clave parece estar en una tradición filosófica que ha estado, por así decirlo, oculta. Y esa tradición se conoce como hermetismo. ¡Ojo! Que no es nada nuevo. Es una corriente de pensamiento antiquísima que ha estado fluyendo por debajo de la superficie de la cultura occidental durante siglos, como un río subterráneo. Y claro, como es de imaginarse, estas ideas no siempre fueron bien recibidas. A menudo se intentó suprimirlas, pero de alguna forma siempre sobrevivieron, transmitiéndose a través de distintos movimientos y sociedades secretas, e influenciando a grandes pensadores en el camino. Uno de los principios fundamentales del hermetismo es esta idea de correspondencia. Sugiere que hay una conexión directa, como un espejo, entre lo humano, el microcosmos, y lo divino, el universo entero, el macrocosmos. Esta idea es central para entender la alquimia. Desde la perspectiva hermética, no se trata solo de química para convertir plomo en oro físico. No, es más bien una alegoría espiritual. El verdadero objetivo es perfeccionar el alma, alcanzar ese oro interior. Y la gran pregunta es, ¿qué tiene que ver todo esto con Goethe? Bueno, pues veamos cómo se va tejiendo la conexión entre el autor y esta filosofía oculta. Goethe estaba justo en el centro del romanticismo, y este movimiento estaba profundamente interesado en todas esas ideas espirituales y míticas que la Ilustración, de alguna manera, había dejado de lado. Era el caldo de cultivo perfecto. Pero el vínculo era mucho más directo. Goethe no solo leía sobre estos temas, él mismo participó activamente. Realizó experimentos de alquimia, estudió astrología y fue un miembro activo de una logia masónica. O sea, no era un simple interés, era parte fundamental de su vida y de su pensamiento. Perfecto. Entonces ya tenemos todas las piezas sobre la mesa. La leyenda original, esta filosofía oculta y la conexión personal de Goethe con ella. Ahora sí, con todo esto podemos intentar descifrar el código de su obra maestra. Y aquí está el punto crucial. La tesis es que Goethe no estaba simplemente modificando una historia, la estaba transformando por completo en una alegoría sobre la iluminación espiritual, un mito hermético totalmente codificado. Si lo vemos desde esta óptica, todo cambia de sentido. El pacto con Mefistófeles ya no es el pecado que te condena, sino una búsqueda arriesgada del conocimiento divino. Su viaje por el mundo no es un descenso al mal, sino un proceso simbólico, casi alquímico, para purificar el alma. Y su salvación final no es una misericordia que no merece, sino la culminación exitosa de la gran obra. El alma se ha transformado. Esto le da una vuelta total a la moral original. Sugiere que el esfuerzo constante por comprender los misterios del universo, por ir más allá, es precisamente lo que hace que una persona sea digna de la salvación. Ya no es el motivo de la condena, sino el camino hacia ella.
Esta interpretación de Fausto, la verdad, nos abre una puerta fascinante y nos deja con una pregunta en el aire. ¿Qué otros códigos secretos podrían estar esperando a ser descifrados en otros grandes clásicos de la cultura universal?